El corazón de Jesús, cuya ternura y misericordia son eternas. Hemos repetido en el Salmo responsorial, diciéndole al Señor que se acuerde de eso. Es una manera de hablar. ¿Cómo vamos a pedirle a Él? Primero, que no tiene memoria porque lo tiene todo presente. Y segundo, que no puede olvidar su identidad más específica, que recuerde que es ternura y misericordia. Si ambas palabras son sinónimo de Dios, misericordia, miseris cordare, de esas tres palabras latinas se forman. Dar el corazón a los miserables, darse uno mismo a los pobrecitos. Esto es lo que hace Dios, por eso es todo misericordia. Y después es más tierno que una madre, como le definía la propia Santa Teresita, a quien estamos celebrando estos días. Por eso lo que ella nos enseña es el abandono en esta infinita ternura de Dios, a la cual ella se ofrece, según su original descubrimiento, en el acto de ofrenda de sí misma como víctima de holocausto al amor misericordioso. Es un chispazo del Espíritu Santo y lo realiza con sus novicias, entre las cuales estaba su hermana Celina, el 9 de junio de 1895, solo 2 años antes de morir, cuando ella tenía 22. Y en Francia había muchos resabios de la espiritualidad derivada de la herejía jansenista. Un Dios severo, justiciero, un Dios atento al menor traspiés nuestro. Una herejía que retiraba a las almas de la Sagrada Comunión, de la confianza en Dios, y que solamente subrayaba su justicia como contrapuesta al atributo de su misericordia. Entonces Teresita, iluminada por el Espíritu Santo, dice: no, Dios no puede ser solamente eso, ni principalmente eso. Y mientras tantas almas se ofrecen a Él como víctimas para que descargue en ellas la justicia y la ira que debería descargar en otros, yo no me ofreceré como víctima a su justicia, sino como víctima de su amor, para que en mí pueda Él desbordar las oleadas de ternura infinita que están represadas en su corazón. Es el gran descubrimiento de Teresita. Sí, ella es la maestra de la infancia espiritual. Ella nos delinea un caminito enteramente nuevo, que en realidad es tan antiguo como el Evangelio. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ella nos invita a la confianza, pero ella es, y a veces lo olvidamos, la santa del abandono. ¿Por qué lo olvidamos fácilmente? Reconozcámoslo de manera paladina, porque la palabra es peligrosa. Abandono es un concepto polivalente, porque puede indicar, la misma Teresita lo sabía y avisaba de ello a sus novicias y a su hermana, la Madre Inés de Jesús: cuando transmitáis mi doctrinita, cuidado, no vaya a parecer que es una invitación al quietismo, o sea, a la pasividad, al no hacer nada en la vida espiritual, o al iluminismo, o sea, a esos fogonazos del visionario que espera intervenciones especiales de Dios. No, decía ella, mi caminito es todo sencillez y consiste en el abandono. Pero ¿cómo ve ella este abandono? No como una virtud especial, lo mismo que habla, o mejor dicho, practica y enseña con su propia vida la caridad fraterna, la paciencia,
el valor del sacrificio, la pobreza, la obediencia. Entonces, junto a este cortejo de virtudes, ella también introduciría el abandono. No es esto. El abandono es como el lazo o el hilo de oro que une todas esas virtudes. El abandono es como el humus, como la tierra donde han de crecer las virtudes evangélicas, florecer las flores de las buenas obras y producir ese abandono los frutos del amor, el amor puro y el amor fiel. Porque el abandono en realidad es una mezcla dulce, infantil, descomplicada, de fe y de esperanza. Si yo creo en Dios, creo que Él es mi Padre, que Él lleva las riendas de mi vida, que Él me cuida mejor que a los lirios del campo o a los pajarillos que no se preocupan del mañana, si yo creo que ese Dios, con infinita ilusión, ha preparado para mí una morada eterna en la casa de su Padre Celestial, entonces yo vivo como vive un niño pequeño, durmiendo en sus brazos o casi brincando en el barco, aunque rujan las olas de la tempestad, pero él va allí en la embarcación. Ese es el abandono, lo que llama San Francisco de Sales la virtud de las virtudes, o sea, la flor innata de la caridad, la fragancia de la humildad, el mérito de la paciencia, el fiat de la perseverancia. Ese es el abandono en la voluntad divina. Y Teresita lo vive así, como una derivación de la esperanza, la virtud más pequeña. ¿Cuánto hablamos de la fe? Qué grande es la fe, la antorcha que guía nuestros pasos. ¿Qué haríamos sin la fe? Y cuanto hablamos de la caridad, al fin de la vida nos examinarán de ella, solo del amor, dice San Juan de la Cruz. Pero nos olvidamos de hablar de la esperanza, que no es esperar cosas, sino que es únicamente esperar a Dios de Dios. O sea, esperar en lo que Dios nos ha prometido porque Él nos lo ha prometido. Uno de esos grandes literatos franceses de mediados del siglo XX, Charles Péguy, tiene una obrita interesante y hermosa que titula La puerta de la segunda virtud. Y dice que la esperanza es una niña muy pequeña, pero que si no le dan la mano las dos hermanas mayores, la fe y la caridad, no pueden avanzar. Este es el gran descubrimiento que en el siglo del racionalismo y de la pérdida de Dios hace para nosotros Teresita del Niño Jesús. Por eso necesitamos que con su suavidad, con su sonrisa, ella nos recuerde el sentido de la esperanza cristiana. Lo decimos en la Santa Misa. Esperamos la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Esperamos el cielo. Esperamos ser plenificados por el amor. Así vivía ella, esperando solo en la vida eterna. Y por eso no se alteraba, no se dejaba arredrar o amedrentar por ningún obstáculo, porque no se apoyaba en sí misma, sino en Dios. Por eso decíamos antes que cuidado con el riesgo que encierra la palabra abandono. ¿Es no hacer nada? No, es justamente lo contrario. Es hacerlo todo, o mejor dicho, dejar a Dios que lo haga todo en nosotros. Pero ¿por qué nos da miedo esta palabra? Porque abandono es sinónimo de pérdida de control, de seguridades, de incertidumbres en el caudal que hasta ahora nos parecía que habíamos amontonado.
Abandono es entregar a Dios las riendas de nuestra vida y las llaves de nuestras despensas. Y como somos tan mezquinos y tan guardosos de lo que creemos que es nuestro, pero que al final hemos de perder por muy nuestro, no que sea, sino que parezca, entonces no dejamos a Dios ser Dios en nuestra vida. Teresita nos enseña lo contrario. Ella, según decían las hermanas que con ella convivían, había sellado su alma con el abandono. ¿Y cómo se traducía esto? En una confianza inquebrantable, una confianza enteramente infantil, no dudando nunca de Dios, de tal manera que ella escribirá que el versículo preferido de la Biblia para ella es uno que suena muy duro al oído, pero que encierra una verdad inconcusa. Es del libro de Job. Y es ese versículo donde este santo hombre, abatido por las tribulaciones e infortunios, cuando parece que no puede sufrir más, exclama así: aunque Dios me matara, seguiría esperando en Él. Esto dice Santa Teresita que es lo que llenaba su alma, el abandono confiado totalmente en Dios. Y por eso dejaba que el Espíritu Santo la lanzase a velas desplegadas sobre las olas de la confianza y el amor. Suele escribir siempre juntas estas dos palabras, la confianza y el amor. Cuando ya muy enfermita, su madre priora le encarga que escriba la última parte de su autobiografía, algunos ratos los dedica a ello en el jardín del Carmelo de Lisieux, sentada sobre la silla de enfermo que había pertenecido a su padre, muerto recientemente, y que habían hecho llevar al Carmelo para que la pudiese usar la hija, ahora enferma ella también. Y allí toma, como se hacía hasta no hace mucho tiempo, una especie de mesita portátil con un tintero, y en un cuaderno va consignando sus recuerdos, ese tesoro que hoy podemos hojear nosotros y que se llama la historia de un alma. Pero llega un momento en que ya no tiene fuerzas para tanto mojar la pluma y entonces la sustituye por un lapicero. Sigue escribiendo durante algunos días, pero en un cierto momento tampoco puede seguir escribiendo ya ni siquiera con el lápiz, y el lápiz se cae de sus manos. ¿Cuándo se cae? Cuando ella ha terminado de escribir esta frase: aunque hubiese cometido todos los crímenes posibles, ella, que nunca había ofendido a Dios con un pecado mortal, según le dijeron varios confesores, aunque hubiese cometido todos los crímenes posibles, escribe Teresita, seguiría abandonándome en Dios, porque solo cuentan la confianza y el amor. Es lo que quiere enseñarnos a nosotros, hijos de una época llena de miedos, de incertidumbres, de amenazas. Nunca ha habido tantos avances científicos y tecnológicos, y nunca el hombre se ha sentido tan inerme, tan desvalido como hoy. Todos son asechanzas, todos son miedos, esa actitud que quiere inocularnos en el alma el demonio, que es el padre de la mentira. Y frente a eso el hombre tan torpe, tan insensato y tan desnortado, cada vez alejándose más de Dios. ¡Qué necios somos! La actitud es la que nos enseña Teresita, a abandonarnos en brazos de Dios, no soltando las armas, continuando la lucha, pero sin desanimarnos jamás, sabiendo que la victoria es de Dios y contando para todo, como hacía ella, con el auxilio del Señor. Así decían
quienes con ella convivieron al declarar en sus procesos de canonización. Su esperanza, la de Sor Teresa del Niño Jesús, no conoció ningún desfallecimiento, ni siquiera cuando su alma fue sumida en las más profundas tinieblas, porque atravesó una espantosa noche de la fe durante 1 año y medio antes de morir y hasta el momento mismo de expirar. Pero ni aun así desfalleció, ni siquiera cuando sus oraciones no eran escuchadas, ni siquiera cuando todo se oponía a lo que hubiera querido. Y una de las monjas le preguntó en una ocasión: ¿por qué sois, Sor Teresa, tan invencible en vuestra confianza? Y ella le contestó sonriendo: ¿se cansará Dios de probarme antes de que yo dude de Él? Porque sé que si me prueba es porque me ama. ¿Sabe lo que Él quiere de mí? Seguramente muchas cosas, pero yo las desconozco. De lo único que estoy cierta acerca de la voluntad de Dios es de que Él me pide que me abandone como un niño que no se inquieta por lo que harán de Él, porque Él quiere regalarnos sus dones, no en la medida de nuestra perfección, sino en la de nuestra confianza. Y así veréis, le decía otra monja, que si nos abandonamos, si ponemos nuestra confianza en Dios, haciendo todos nuestros pequeños esfuerzos, en Teresita todo era pequeño siendo todo tan grande. Si hacemos todos nuestros pequeños esfuerzos y esperamos todo de su misericordia, seremos recompensados y pagados como los más grandes santos. No me apoyo, repetía ella, en mis fuerzas, no las tengo. Me apoyo únicamente en Dios, porque conozco muy bien cuán débil soy. Y cuando pidamos a Dios, nos enseña a rezar así, es menester decirle: sé muy bien que jamás seré digna de lo que espero, como una pequeña mendiga, sin embargo, os tiendo la mano y estoy segura de que me escucharéis plenamente, porque vos sois tan bueno. Hay un último punto. Podemos estar conformes con todo esto sobre lo cual estamos reflexionando, pero algunas almas podrán objetar: sí, todo eso está muy bien, pero hay un miedo que es invencible, tanto que quiso sentirlo el mismo Jesús, siendo Hijo de Dios, y es el miedo a la muerte. Ese nos amenaza a todos. ¿Cómo será esa hora? ¿Qué nos tendrá reservado ese momento? Y por eso es tan importante hacer cada día siquiera 1 minuto de ensayo de la muerte, como lo hacían nuestros mayores meditando en ella, y los antiguos predicadores volviendo sobre el tema de los novísimos, que hoy apenas se toca para nada, cuando es el único negocio interesante de la vida, entregarla un día al que nos la regaló y salvar el alma. Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria. Y hoy meditamos muy poco en estas verdades últimas, y por eso es cada vez mayor el miedo del hombre ante la muerte. Y Santa Teresita nos dice: yo no tengo ningún miedo a los últimos combates, ni a los sufrimientos, por grandes que sean, de la enfermedad, porque Dios me ha ayudado y me ha llevado de la mano desde mi más tierna infancia. Entonces cuento con Él, porque estoy segura de que seguirá ayudándome hasta el fin. Podré sufrir horriblemente, pero nunca será demasiado. Estoy segura de ello. Y tal que así sucedió. Sufrió horriblemente. Una agonía que duró meses, y en lo más álgido de aquella asfixia de la tuberculosis, días enteros al final. Le costaba mucho morir, tanto que preguntaba:
con los labios lívidos: es que nunca voy a saber morir, esto no es la agonía todavía. Y su madre priora le contestó: sí, hija mía, es la agonía, pero tal vez Dios quiere prolongarla por algunas horas. Y entonces Teresita contestó: pues adelante, no quisiera sufrir menos tiempo de lo que Él disponga, porque no me arrepiento de haberme entregado al amor. Esta frase resume toda su existencia. ¿Por qué no se arrepentía de haberse entregado como víctima de holocausto al amor misericordioso de Dios? Porque había vivido abandonada a Él, y esto era la fuente de su paz. Hemos deseado, según la invitación de las Madres Carmelitas Descalzas, queridos hermanos, dedicar estos 3 días a honrar a la Santita de Lisieux, la última doctora del Carmelo, nuestra hermana y amiga Santa Teresita del Niño Jesús. Seguramente hemos venido aquí con peticiones de favores que solo ella ha escuchado. Cuando la hemos mirado una vez y otra en este cuadro que la mano de un artista piadoso de don Benito, que está entre nosotros, ha querido regalarnos. Y hoy volvemos a pedirle a Santa Teresita todo lo que nosotros creemos necesitar, y lo haremos cuando al fin de la misa besemos su reliquia. Pero en medio de esos favores que solicitamos, de aquella que prometió hacer caer sobre la tierra una lluvia de rosas, pidámosle sobre todo esta gracia, la del abandono, para que echemos fuera los miedos, las preocupaciones, las incertidumbres, y para que renovemos la dulce confianza en la certeza de que Dios, como un Padre todo cariñoso, se cuida de nosotros. Pidamos de nuevo a Teresita todo lo que necesitamos, pidamos la gracia de la confianza vivida en el amor, y digámosle hoy, una vez más, como lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo tantas veces a lo largo de nuestra vida: Santa Teresita, yo te bendigo desde la tierra, bendíceme tú desde el cielo. Así sea.